Al sur de Tuxtepec habitaron los chinantecos. Este grupo, como el mazateco y el popoluca, ocupó la parte noreste del estado de Oaxaca, en la vertiente de la Sierra Madre Oriental, en una zona conocida como la Chinantla, palabra proveniente del aztequismo Chinamitl, significando lugar encerrado, nombre dado originalmente a su principal asentamiento, cercano a Valle Nacional y después utilizado para designar toda la región atravesada por los ríos Chiquito y Catzonos, tributarios del Texechuacán, y los ríos Valle Nacional, Santo Domingo y Usila, que desembocan en el vaso de la presa Cerro de Oro. Esta porción comprende parte de los exdistritos de Tuxtepec, Choapan, Ixtlán y Cuicatlán. La historia chinanteca es tan oscura como su origen. La tradición local recogida habla de la existencia del rey Quiana o Quina, hombre grande, quien hizo llegar a los chinantecos a esta región, provenientes de un lugar muy lejano detrás de las montañas. Sin embargo, más allá de la mención y de algunos relatos recientes inspirados en su dicho, no hay en los documentos coloniales y posteriores ninguna referencia al supuesto rey chinanteco. Siguiendo la misma fuente, los chinantecos lograron un asentamiento importante cercano a la población actual de Valle Nacional, hacia el 1100 de nuestra era. Tras la muerte del rey, el espacio chinanteco fue dividido en dos señorías con asentamientos en Yolots y Chinantla, llamados Chinantla Pichinche y Gran Chinantla. El desmembramiento debió ocurrir hacia el año 1300 después de Cristo aproximadamente. El grupo más numeroso se radicó en la Gran Chinantla, donde formaron un pueblo floreciente que se erigió como cabecera de las demás congregaciones. Hacia 1435, la Gran Chinantla se divide otra vez, para conformar el señorío de Usila. Bajo esta conformación van a ser conquistados por los mexicas en el año de 1455, y ya como dominio azteca alrededor de 1464. En el siglo XVI, los españoles adoptaron el término Guatinicamanes, aparentemente haciendo referencia al hecho de que varios pueblos chinantecos del este estaban situados en un valle. Durante los albores del dominio español, los chinantecos guatinicamanes sumaban en 1548 18.462 habitantes repartidos en 4 pueblos: Petlapa, Toabela, Lobani y Jocotepec. La economía de los chinantecos, como la de todos los grupos regionales, era eminentemente agrícola, y aunque fieros guerreros de aspecto imponente, que luchaban con enormes lanzas erizadas de filos pedernales, vivieron en relativa paz con las demás poblaciones, lo que les permitió desarrollar una forma de gobierno plutocrática y geróntica. El anciano gozaba de gran respeto y consideración, pasando a determinada edad a formar parte del poder legislativo, y eran de hecho quienes dictaban las leyes civiles y morales. Los vicios se castigaban de diferentes modos: al ebrio, con azotes; al ladrón se le exponía ante la vindicta pública, con el objeto robado; se le hacía cargar y se le paseaba en las calles del pueblo, con un pregón que gritaba la causa y el robo. Así de características eran las leyes chinantecas, dictadas por el Consejo de Ancianos, consejeros del rey. El gobierno del reino descansaba sobre un rey guerrero, cuyo poder era hereditario. Él nombraba a los delegados en los pueblos tributarios, cuyas facultades eran cobrar el tributo y mantener el orden. El culto a los dioses estaba centrado en la deificación de los astros, sol y luna, y algunos fenómenos naturales, así como un culto especial a la muerte, en la que recibieron notable influencia mixteca. Los ritos eran conducidos por sacerdotes encargados del servicio religioso. Ellos oficiaban en las cuevas de las montañas, en los templos públicos y en sus casas. Aun cuando no existen vestigios arquitectónicos de gran escala dentro de la zona chinanteca, algunos sitios con carácter ceremonial y mortuorios ubicados en Ayoxintepec, Valle Nacional, Yolox y Ojitlán fueron explorados a mediados del siglo XX, pudiendo establecerse que los restos arqueológicos de la Chinantla permiten inferir que la zona estuvo habitada desde el Preclásico superior. En 1912, Paul Henning, a instancias de Mariano Espinosa, realizó una exploración arqueológica del cerro ceremonial de Pueblo Viejo, en la periferia del área chinanteca. El conjunto consiste básicamente de 3 cuerpos. El primero de ellos, una pirámide escalonada, con orientación este-oeste, y una escalinata de 13 peldaños. El segundo, un recinto rectangular de 22.5 metros por 27.36 metros,
circundando por una pared y un pasillo exterior, al cual se sube por 2 escaleras de 9 escalones cada una. El tercer cuerpo lo forman restos de antiguos cubículos o habitaciones. Este sitio fue desmontado y abierto al público en el 2018, por acuerdo de la comunidad de Pueblo Viejo, y puede visitarse en toda su extensión. Cercano a este centro ceremonial, Henning exploró un sepulcro, situado en una cueva, en la que además de cerámica doméstica, recogió algunas valiosas piezas arqueológicas. Las construcciones acusan una marcada influencia mixteca, lo mismo que otras tumbas diseminadas en la región chinanteca. Como ya se mencionó, los chinantecos adoraban a los astros y otros fenómenos físicos. Reconocían la dualidad del ser, espíritu y materia, así como admitían el antagonismo bien-mal, en constante pugna. Creían que el espíritu vital residía en la sangre, que daba vida a la materia. Todavía en los años 50, el antropólogo Villarrojas encontró en sus vecinos, los mazatecos, una fuerte predilección hacia las inyecciones. Esto debido a que éstas iban directamente a la sangre. Sabemos tan poco de la cosmogonía de estos pueblos que el universo mágico dentro del que se mueve su visión del mundo aparece para la mentalidad contemporánea como prácticas folclóricas saturadas de ignorancia y salvajismo. Sin embargo, para el hombre primitivo, que vivía en relación directa con los elementos naturales, lo mismo la montaña que los ríos, les tenían una significación especial íntimamente ligada a su creencia y a su propia naturaleza. Lo mismo que la divinidad, la filosofía y los actos cotidianos de su transcurrir histórico se encontraban embestidos por una determinación superior. Tiempo después, fenómenos físicos de diferente índole obligaron a los chinantecos a mudarse de sus asentamientos originales. Estas movilizaciones, provocadas después por epidemias o catástrofes, fueron más tarde muy recurrentes y la causa más importante del despoblamiento y abandono de los pueblos chinantecos. Hacia 1507, de acuerdo con Barabás, quien sigue a Espinosa, un grupo importante de chinantecos, tras grandes afectaciones por las avenidas del río, se desprendió de Ocila para formar el pueblo de Ojitlán y las comunidades inmediatas donde se han localizado importantes sitios arqueológicos. Cualquier fenómeno natural puede obligar a los chinantecos a remontar el curso de los ríos corriente abajo. Cuando las limitaciones naturales hicieron necesaria la comunicación con los pueblos vecinos, o el deseo mismo de salvar sus fronteras, ahumado a las corrientes comerciales que tendieron un nexo entre los demás pueblos ribereños, provocaron el descenso de los chinantecos hacia la planicie, yendo al encuentro de sus coterranos, los techtepehuas, porque las altas montañas nunca fueron un impedimento para los chinantecos. Así lo demuestran los restos arqueológicos encontrados en la zona. Mantuvieron un intenso intercambio material y cultural con los grupos vecinos, zapotecos, mixes, nahuas de la costa y del Valle de México, de los cuales aprendieron diversas técnicas constructivas y costumbres. Hoy se habla incluso de la posibilidad de la existencia de una técnica metalúrgica propiamente chinanteca.